Dale, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Fabio Terragni, pertenezco a la SAO Joven y les doy la bienvenida a este seminario SAO Joven Web que se va a basar en casos desafiantes en la cirugía de catarata. Tenemos la fortuna de contar con los expertos invitados, el doctor Fernando Arasanz y el doctor Julio Fernández Mendi, que nos van a aconsejar un poco sobre su experiencia en los diferentes casos. Y vamos a contar con los expositores, la doctora Romina Petri, que nos va a hablar sobre el manejo de la pupila chica, el doctor Agustín Mañeto, que va a hablar sobre catarata blanca pseudoexplorativa, el doctor Matías Galgano, que va a hablar sobre catarata traumática post-herida penetrante corneal, el doctor Guillermo Teiza sobre sutura de lente, y a lo último, el doctor Fernández Mendi nos va a hablar sobre cirugía de catarata con extracción de lente fático de cámara anterior. Bueno, le doy formalmente la bienvenida. Contamos con el chat de preguntas y respuestas, que en base a los tiempos las iremos contestando al finalizar cada presentación, o quizá al final si estamos un poquito cortos de tiempo. Así que le doy la entrada a la doctora Petri para que inicie su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar, como bien dijo Fabio, sobre casos de cataratas en cirugía con pupila pequeña. A modo de introducción, tenemos distintas causas de pupila pequeña en cirugía de cataratas. Dentro de ellas, utilizan de forma crónica medicaciones mióticas, pacientes que consumen antagonistas alfa-adrenérgicos por problemas prostáticos, pacientes con cirugías previas, ya sean vitrectomías, trabeculectomías, cirugías de lentes fáquicas, que en estos casos se pueden producir tanto sinequias o traumatismos directos en el iris, pacientes con subexfoliación que... Ahí está el escritorio. Bueno, perdón, no había compartido la pantalla. ¿Se ve ahora? Sí, perfecto. Sí, se ve, se ve. Sí, ahora sí, estamos bien. Bárbaro. Bueno, como les estaba explicando, voy a hablar un poquito de manejo de pupila chica. A modo de introducción, las causas son atrofia del músculo dilatador, pacientes que usan de forma crónica medicaciones mióticas o antagonistas alfa-adrenérgicos, pacientes con cirugías previas, pacientes con pseudoexfoliación, que lo que se produce en estos casos es el depósito de este material pseudoexfoliativo en el estroma, y tanto por un mecanismo vascular como mecánico, produce una alteración en la dilatación pupilar, pacientes con uveitis, que por lo general tienen sinequias, y pacientes con diabetes, que también por mecanismos neurológicos y alteraciones vasculares se generan alteraciones en la dilatación. Les voy a mostrar ahora. Ese es el primer caso, que se trata de un paciente que presentaba sinequias posteriores. Entonces, lo que hicimos en este caso fue maniobra de sinequiolisis y un stretching bimanual. Lo primero que hago es una dilatación con viscoelástico para ver si logro un aumento del tamaño pupilar, la cual no fue efectiva. Entonces, con una espátula Roma, lo que realizo es, de forma delicada, por debajo del iris, una técnica de sinequiolisis para ir liberando todas las adherencias de forma 360. Siempre hay que tratar de hacer que sea 360 para que no quede ninguna adherencia. Y una vez que ya estamos seguros de eso, empezamos con la maniobra del stretching. La maniobra del stretching, en este caso, le hicimos bimanual, se puede hacer tanto por ambas paracentesis, tanto nasal como temporal, o como le hice en este caso, una por paracentesis y otra por la entrada principal. Lo que hacemos es, agarramos el reborde pupilar, en este caso lo hice con un Kuglen, y de forma centrífuga se realiza un estiramiento del borde pupilar, y mantenemos entre 5 a 10 segundos. Primero lo hacemos en un meridiano, y después se realiza en el otro meridiano. Hacemos de nuevo una viscodilatación,
y nos permite tener un mejor manejo, y en una capsulorhexis, en este caso la traté de hacer más próxima al reborde pupilar posible para tener un mejor manejo del núcleo. Como ventaja, esta era la pupila previa y posterior a la dilatación. Las ventajas de esta técnica son que es una técnica segura, es una técnica económica, pero como desventaja es que produce traumatismos en el iris y no la podemos utilizar en casos, por ejemplo, de mala dilatación pupilar por pacientes que tienen un síndrome de iris floppy. Otro caso que vamos a presentar ahora es un paciente con mala dilatación pupilar por pseudoexfoliación y tamsulosina. Entonces, como le dije recién, el stretching en estos casos no es aconsejable. Entonces coloco un eye ring, que es un anillo dilatador de poliuretano. Lo que hacemos es, con el inyector, lo liberamos en cámara anterior por arriba del iris, y como en este caso utilicé un Sinskey, pero se puede hacer también con un cistítomo o con un chopper filoso, aunque es un poco más arriesgado. El chopper romo no entra por estos orificios. Lo que hacemos es, introducimos el instrumento en el orificio y tratamos de acomodarlo de forma que vamos capturando los bordes pupilares. En este caso lo hice al azar, pero quedaría quizás más prolijo si lo hacemos primero en hora 12, hora 6, hora 9 y hora 3, cosa de que ir poniéndolos de forma opuesta. Acá con Lutrata traté de centrarlo un poquito, cosa de que la capsulorhexis después quede bien centrada. Y otra ventaja que tiene este instrumento también es que nos permite tener una mayor estabilidad comparado con lo que es el stretching, y una mejor dilatación pupilar. Nos permite una dilatación pupilar de entre 6 a 7 milímetros, y se ingresa con el inyector por la entrada principal, que es una entrada por 2,5, ya puede introducirse el anillo. Y como vemos acá, nos permite realizar una focoemulsificación de forma tranquila, estable y normal. Como ventaja, se puede utilizar en cualquier paciente que tenga mala dilatación pupilar. La desventaja que tiene es que quizás es mucho más caro que anillos o la realización de stretching, ¿sí? Acá lo que hacemos nuevamente es, introducimos el inyector, siempre con la boca hacia abajo, y después lo rotamos, hacemos la capturación del mismo y solo se vuelve a introducir el inyector. Como vimos acá, en este caso, la pupila que nos deja es una pupila mucho menos traumática quizás que con la maniobra de stretching. Y este último caso que les voy a mostrar ahora era un paciente también con pseudoexfoliación y tamsulosina. La dilatación pupilar me pareció aceptable, así que dije, bueno, vamos a empezar la cirugía con una capsulorhexis bien por el borde. Pero bueno, una vez que empecé la focoemulsificación, se cerró la pupila. Como todos sabemos, en caso de tamsulosina el tiempo es clave, así que decidimos poner ganchitos. Llenamos la cámara con viscoelástico, y lo que hice acá fue hacer las distintas entradas. En este caso lo hice con un Villans. Hay que recordar que cuando hacemos las entradas para colocar estos ganchitos, no es necesario que el Villans ingrese de forma completa, al igual que una paracentesis, sino que para hacerlo solo en un plano perpendicular a la córnea, ingresamos poquito y vamos acomodando los ganchos. Es importante no ajustarlos a todos desde el comienzo, para que nos permita después acomodar el resto, y sí, ya una vez que tenemos todos los ganchitos acomodados, los podemos ajustar. La ventaja que tiene el uso de ganchos es que nos mantiene una dilatación mucho más estable también, que podemos distribuir los ganchos de la forma que nosotros decidamos, podemos poner 3, 4 ganchos, 5 incluso, y que son mucho más económicos y reutilizables. Como desventaja, la desventaja que tiene es que necesitamos hacer varias paracentesis, quizás produce mayores traumatismos en el iris comparado con lo que es el uso de un anillo quizás. Bueno,
Y eso fue todo más o menos de las distintas técnicas y alternativas que tenemos para estos casos de pacientes con pupila estrecha. Muy buena presentación. ¿Puedo opinar algo? Sí, claro. Muy buena presentación porque nos muestra básicamente, digamos, las tres cosas madres que tenemos para esto: la viscodisección, la viscodilatación, digamos, el stretching, que es lo que más se usa rutinariamente. Yo creo que con el stretching ya prácticamente solucionamos casi todas las pupilas, salvo, como bien dijo Romina, los pacientes que tienen iris por tansulosina, vieron que está contraindicado directamente, no tenés que tocar el iris. Entonces tenés que poner directamente un dispositivo de dilatación. Está muy bueno, muy buena presentación, muy bueno lo de los anillos. Por ahí yo lo coloco de frente, pero no importa, está todo fantástico. Sobre el último caso es muy interesante porque a veces colocar tanto un Maluin ring como estos ring con la capsulotomía ya hecha, a veces uno engancha la capsulotomía y se dificulta la cosa, sobre todo en los casos de pseudofoliación, uno por ahí es más conveniente, digamos, usar los retractores, los ganchos, porque uno además puede enganchar la cápsula también, en este caso que por ahí nos conviene. Si tenemos inestabilidad, entonces nos puede servir como doble finalidad, ¿no? Así que muy buena la presentación y está muy bien resuelto todo. Yo quería agregar una cosa. Yo habitualmente uso el iRing como anillo de este tipo, no uso el Maluwin, pero lo he usado en algunos casos con Fento, ya que, digamos, hago la entrada, dilato la pupila con el anillo, que permite una buena succión, cosa que los ganchitos no. Sí, sí. Sí, sí, para el Fento. Para el Fento es necesario alguno de estos devices. Exacto. Y como dilata 7 milímetros, es una buena alternativa. El iRing. Sí, sí. Bueno, el Maluwin también tiene 7. Tiene 6 y de 7. Sí. Yo con el Maluwin tengo un tema que en un curso de la academia de 2009 vi un curso de todas las complicaciones del Maluwin y dije, así que empecé con no tengo tantas complicaciones y estoy contento. Julio, una de las complicaciones es cuando uno estira así hacia hora 6, por ejemplo, para ponerlo, pero cualquiera de los dos puede pasar que te sangre el ángulo, en los diafréticos, te sangre. Entonces, en realidad yo lo que hago es no llevar el anillo, sino traerme el iris hacia la iris, claro, que es mucho más, digamos, menos traumático. En vez de estirarlo hasta el fondo, yo me traigo el iris y lo engancho, ¿no? Con un cubren, ¿no? Claro. Entonces es menos traumático que llevarse, porque a mí siempre me pareció lo que vos decís, ¿no? Que llevarte el anillo hasta un ángulo, hasta el otro, algún ángulo te va a sangrar, ¿no? Exacto. Y Fernando, me gustaría preguntarte, que dijiste que los colocás diferente los ganchos. Yo personalmente los coloco bastante parecido como los colocó Romina, pero sé que algunos prefieren poner un gancho por debajo de la incisión principal, y si la incisión la hacen por córnea, hacer una perforación escleral para pasar el gancho. ¿Eso es lo que vos optás? Sí, depende mucho, ¿sabes qué? Del tipo de ojo, la profundidad de cámara. Si es un ojo miope, te va a convenir hacerlo, ¿viste? Por ejemplo, si no te va a quedar tienda de campaña del iris y no puedes entrar, es muy difícil. Entonces a veces te conviene colocarlo romboidal sobre la incisión, inclusive hacer una incisión abajo de tu entrada, como decís, corneal, de tu entrada principal para poder tenerlo abajo y no traumatizarlo, no moverlo con el faco, ¿no? Pero si es una cámara más plana, a veces no importa tanto. Esas cámaras chicas. Perdón, no, completa, Fernando. No, que esas cámaras bien planas no te hace falta.
porque el iris está bombé hacia arriba, entonces al contrario, lo vas a traerte para abajo, seguramente te va a ayudar, o sea, no vas a tener problemas. En los miopes sí, es recomendable lo que vos decís. Quizá la recomendación para este auditorio, que en general son médicos más jóvenes o residentes, es que durante la curva de aprendizaje de catarata deberían aprender a colocar los ganchos, ¿no? Que es lo Sí. más versátil, lo más barato, lo que hay en todos lados, que Sí. se puede utilizar, Yo- porque quizá el anillo, el ring o el Marijín Sí. cuesta un Yo, montón de yo dinero. diría básico para tener, indispensable en el quirófano, viscoelástico, como hizo Romina, stretching y los ganchos. Gancho fundamental, porque gancho te sirve para el Salvan iris, siempre. claro, te sirve para el iris y te sirve para la cápsula. Todo. Yo les diría que los Malibu y estos anillos son un lujo. Para los que no tenemos todo, a veces en el hospital son un lujo, pero los ganchos, eso sí es un must. Indispensable. Sí, es un must. Bueno, perfecto. Muchas gracias Bueno, por la muchas gracias. devolución. Yo ahora voy a leer un comentario respecto al caso del doctor Manuel Nicoli, que comentó lo siguiente: el stretching es una muy buena opción, pero recuerden sacar el epitelio pigmentario que está pegado, ya que después se puede pegar a la cápsula anterior nuevamente. También comentó que usó el anillo de Canabrava, que tiene buena estabilidad y su colocación es bastante simple y da una buena dilatación. Así que agregaba el comentario del doctor Manuel Nicoli. Bueno, felicitar a Romina por el caso, que fue excelente, todos los videitos que mostró. Y seguimos con el siguiente caso, que es el doctor Agustín Magneto, que va a hablar de catarata blanca pseudoexfoliativa. Agustín, cuando puedas, compartí la pantalla y seguimos. Dale. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Ahí se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo soy concurrente de tercer año del Hospital La Gleize. En este caso les quería compartir un video de una cirugía, como bien dice el título, una catarata blanca pseudoexfoliativa. Acordate de compartir pantalla, ¿eh? No te olvides de eso. Ahí estamos. Es un Ahora paciente sí. que tenía 2 cirugías filtrantes, había desarrollado esta catarata blanca que simulaba cierta tensión, así que si bien siempre hacemos incisiones esclerocorneales en el hospital, en este caso optamos por hacer una incisión corneal. Lo que suelo hacer en estos casos es abrir la cápsula con el cistítomo y automáticamente meterme por debajo para aspirar el material cortical licuefacto. Una contra que podría decir de esta cirugía es que la aguja era un poquito más gruesa de lo que me gustaba, entonces ante un pequeño movimiento se tornó fractuosa la cápsula. La viscoelástica, además para planchar y generar la estabilidad, está muy buena para correr ese líquido licuefacto que nos dificulta la visualización. Así que una vez que tenemos el ojo bajo control, empezamos con la cápsula Rexis. De nuevo, cuando pensamos que el vector puede cambiar, completamos con un poquito de viscoelástica para también mejorar la visualización del flap de la Rexis, para después completar este paso. La idea fue encarar la cirugía con stop and chop, que es la técnica que hago de rutina. Sin embargo, cuando voy haciendo el surco me doy cuenta que la pupila empieza a amagar a cerrarse, por lo cual decido cambiar a Divide and Conquer. Algo que está bueno en las cataratas pseudoexfoliativas es intentar hacer maniobras bimanuales para la rotación, para evitar tracciones de la zónula. Entonces, una vez que tengo de nuevo enfrentado, hago el nuevo surco. En este caso no hago Divide and Conquer propiamente dicho, sino que hago una especie de T, de tal manera de, ya cuando parto al núcleo a la mitad y después parto en cuartos, ya tengo cierto control de la catarata. Una vez que tengo este surco hecho, lo que hago es rotar nuevamente para alargar el surco principal, y una vez que tengo el surco completo, empiezo con las maniobras de cracking. ¿Por qué decidí hacer Divide and Conquer? Al tener la pupila chica, con esta técnica lo que hacemos, la gran mayoría de las maniobras que hacemos son centrales, no tenemos que irnos a la periferia, y con pequeños movimientos ya el núcleo logra partir. Algo que me empiezo a plantear en este momento es si tengo que poner algún dispositivo
para dilatar la pupila y poner ganchos. Sin embargo, repito, todas las maniobras que realizaba son centrales y no necesito irme a la periferia para tener el control. Entonces, bueno, continúo como le digo con el cracking. Una vez que tengo un cuadrante libre, me lo traigo para adelante para empezar a tener un poco más de espacio. Algo que es fundamental y que no lo quería dejar de nombrar es que estas cataratas blancas, cuando no son tan duras, son muy sensibles al chopeo vertical. O sea, con un pequeño movimiento, clavándonos al lado de la punta del faco, el núcleo parte perfecto y evitamos irnos a la periferia, obviamente más en este caso que tengo la pupila chica. Siempre intentando rotar de la manera más gentil posible para, como decía antes, evitar tracciones de la zónula. Y acá, una vez que separo un heminúcleo del otro cuadrante, lo que hago es una pausa viscoelástica para dilatar la pupila y proteger el endotelio. Acá un ejemplo de lo que les decía, con un chopeo vertical puro, bien al lado de la punta del faco, estas cataratas parten perfecto y nos permiten trabajar tranquilos en el centro. Como les decía, viscoelástica para proteger el endotelio y también entender un poco dónde están los pedazos, cómo voy a seguir la cirugía. Logro cierta dilatación pupilar que me permiten seguir sin poner los ganchitos. No es que, o sea, no es que no quería ponerlos, sino que todo lo que hacía estaba bajo control. Y algo que también lo pensamos en ese momento, es que en las cataratas blancas, al no tener epinúcleo, todos los fragmentos vienen perfecto al centro y la catarata logra salir sin necesidad de dilatar la pupila. Algo que también hace la pupila chica es que estamos siempre en la zona de seguridad, siempre trabajamos en el plano del iris, así que no corremos grandes riesgos si no hacemos movimientos inadecuados. Antes de salir con el faco, lo que hago es chequear si tengo corteza para saber si voy directo con la lente o entro con la IA. Lo cierto es que tenía unos muy poquitos restos que los dejé para sacarlos con la lente. Algo que está muy bueno en estos casos, que en este caso no tuvo mucho efecto, es adrenalina, ya sea intracameral o en el Baxter. No me respondió y una pregunta que después le quería hacer es si hubiesen puesto ganchos para poner la lente. Lo cierto es que no vemos muy bien, pero al único lugar donde puede ir la lente con la pupila así es al bag. Así que chequeo, como les digo, que está en el bag, y una vez que confirmo que la lente no se está direccionando hacia el sulcus, lo que hago es terminar de colocarla en el saco capsular. Ahí vemos cómo entra por debajo de la cápsula, y una vez que tenemos la lente bien ubicada, ahí sí vamos a lavar la viscoelástica. Lo que trato es recordar dónde tenía los restos corticales. Una vez que tengo visco, presiono un poco la lente, trato de meterme un poquito abajo de la pupila para que vengan los restos corticales. Ahí se ve perfecto cómo vienen. Y ya la cirugía dentro de todo está terminada. ¿Por qué decía lo de la lente y el sulcus? Una vez tuve un caso en el cual la lente, en un caso muy similar, la lente fue al sulcus, y en las maniobras de intentar meter la lente dentro del bag, empecé con inestabilidad de la zónula y tuve que sacar la lente. Así que bueno, este es el caso. Por suerte terminó con muy buenos resultados. Gracias. Hola, ¿puedo decir algo? Sí, Fernando, gracias. Sí, sí. Agustín, con respecto a los ganchos, yo los hubiese puesto mucho antes, no solamente por el lente, sino porque a veces uno, no sé qué le pasa a uno, ¿viste? Porque uno después ve la película y dice, y con esta pupila tan chica en cualquier momento se la daba al iris, o el lente me iba al sulcus, entonces uno no tiene seguridad de las maniobras, entonces yo le pondría los ganchos. Pero me quería referir un poquito a lo que vos decías. En un momento cambiaste de técnica a Divide and Conquer.
vos hiciste fractura en 4 cuadrantes. Y esta es una cosa, digamos, más bien histórica o semántica. Divide and Conquer fue descrito por Gimbel, y es hacer un cap en el centro, y después ir fracturando el borde que te queda como si fuese un salvavidas, y fracturando el borde, y después aspirarla. Lo que vos hiciste, esa X o cruz o distintos canales, eso también es una forma de dividir el cristalino, pero era básicamente eso es dividir en 4 cuadrantes, son 6 o lo que sea. Históricamente es así, ¿no? Pero bueno, con respecto al tema de los anillos, o lo de los ganchos, yo hubiese puesto los ganchos antes, por supuesto. Perdón, Julio, ya te dejo 2 minutos. Catarata blanca. Yo sé que a veces uno no, por ahí está en un lugar que no tiene los medios, pero si tiene los medios siempre es muy bueno hacer un UVM, porque el UVM te va a determinar si va a ser una catarata con hipertensión interna o no. Eso se mide el diámetro anteroposterior, y si tiene más de 5 y pico, vas a decir, esto es una catarata que puede explotar y tengo que entrar a punzarla y sacar. Si vos la medís y tiene menos de 5, no estamos mucho de acuerdo con la gente cuánto es el 5, pero menos de 5 yo te diría que no vas a tener ningún problema, no hace falta hacerle una capsulotomía, pintala con azul tripán y hacer la capsulotomía común, ¿no? Perfecto. Hola, ¿puedo, Julio? Hola. Acá yo me tomé de hacer la pregunta Sí. esa a todos los panelistas, si pondrían Sí. ganchos o no. Lo vi. ¿Lo viste? ¿Y El qué 87%, porcentaje? el 87% pondría ganchos, Perfecto. sobre un total de 200 que participaron de la votación. Yo también creo, como Fernando, que hubiera puesto ganchos. Igual el secreto en esto está en que, digamos, lo estaba manejando muy bien la punta del faco con la masa. Entonces uno se va envalentonando porque dice, mientras no atraviese la masa y chupe el iris, todo va bien. Pero el tema es que cuando uno atraviesa la masa porque o pegó un pedaleo un poquito más fuerte o aspiró más rápido, ya está, ya se hizo un agujero ahí y la cosa cambió. Entonces, es verdad que en la medida que uno va teniendo control de pedal y control de la máquina, se va animando a eso. Lo que pasa es que la pupila final era 2,5 más o menos, ¿no? 3, no era mucho más. Entonces, ya es como arriesgarse a mucho. Nos sale bien, muchas veces nos sale bien, y uno se pone muy contento, pero a veces, bueno, cuando ya se produce, es como en el IFIS, cuando uno esquiva el iris, pero cuando ya se te metió, la cirugía cambió. Y cambió el posoperatorio y cambió todo. Y en cuanto al lente, yo creo que este tipo de lente no es bueno para ponerlo con una pupila tan chica. Quizá uno de los lentes de acrílico hidrofóbico que entra tipo canutito y uno está seguro que lo metió en el back y se va abriendo más lento, todo bien, pero otro tipo de lente puede abrirse las patas de otra manera y quedar afuera y queda arriba, y bueno, ahí tenés que poner los ganchos para volver a acomodarlo, ¿no? O sea que no es lo ideal. Pero está muy bien, el resultado fue excelente. El tema es que uno dice, bueno, ¿siempre nos va a salir así? No. Desgraciadamente no. Y menos estos casos operados de glaucoma que a veces no tienen una cámara tan... se comportó bien, pero a veces filtran de más y entonces se mete a través de la ampolla y va perdiendo cámara, en fin, se va complicando. No sé, Fernando, qué... No, yo por eso una de las cosas que remarcaba era la seguridad, porque uno puede hacerlo y a veces uno, no sé si es porque uno es medio vago,
es como que va evitando y va siguiendo y va siguiendo y va siguiendo y después es una cascada, agarrás el iris, se te hace más chiquito, le agarraste la cápsula o el borde de la rexis. Entonces yo creo que hay que buscar seguridad. Me tomo 2 minutos más, le pongo viscoelástico, le pongo los 4 retractores, los 4 ganchos y sigo fantástico para el lente. Te da seguridad, ¿viste? Que eso es lo que uno tiene que buscar, ¿no? Porque una vez que lastimaste el iris, ¿viste? Que es ya está. o sangra o te quedó mala pupila. Sí, después se inflama mucho porque Sí. hay aumento de la permeabilidad, a veces te hacen posoperatorios muy inflamados, más en un caso con glaucoma previo, ¿no? Sí, más que está operado, por ahí era Pero una pseudofoliación. Entonces, si el lente no te va bien de entrada, uno tiene que visualizar que cuando esté entrando en el back, porque si no pasa después lo que vos decís, es mucho más difícil recuperarlo del sulcus y meterlo en el saco. Tiene que ver que entra y manejar eso. Inclusive, no importa, abrís un poco más la incisión, tenés que tener visualización. Entonces, abrís un poco más la incisión, no te calientas si tiene un poco más de astigmatismo después, entrás con el inyector, te aproximás la boca al saco, bien, cosa de claro. asegurarte que no vas a tener dificultad, pero tenés que ver dónde está entrando. ¿Viste? Sí. Pero bueno, muy bueno el manejo No, de obvio. la parte de la FACO, es para una clase. Obvio. Para una clase de manejo de pedal y manejo de los poderes, porque es como que lo ibas disolviendo en la punta. Eso es genial. Pero Y uno quizá eso es lo que hizo que sí, es te que animaras a seguir. el manejo está bárbaro, pero yo que por ahí tengo unos años más, digo, a veces no te sale. Un día le erraste, ese día no estuviste tan fino en el pedal y se la diste al iris, claro. Entonces, para evitar eso, como ya me pasó, para evitar eso, voy, ganchos y listo, siga la cosa. Bueno, Agustín, muy bien, te felicito, la verdad que... Bueno. Perdón, muy buena la cirugía, ¿no? No, No bueno, era impecable. impecable, ¿no? Entendía perfecto los comentarios. Por supuesto, ganchos, creo que... Impecable. Y un comentario que les quería preguntar a los expertos. Por un lado es con respecto al VM, que dicen que es importante en cataratas blancas para descartar que esté a tensión el saco, es si les da alguna utilidad el lens thickness que le da el Lenstar, si eso es algo confiable o no confían en eso. Y en segundo lugar hay una pregunta del panel, es sobre la presentación anterior, si el iRing de Visitec se puede reesterilizar. Yo no lo uso ese ring, yo calculo que... Sí, se puede reesterilizar yo calculo que sí, pero... unas pocas veces se puede reesterilizar. Yo calculo que sí. Lo mismo que el Malibu Ring, ¿no? Lo puede reesterilizar. Exacto. Y lo mismo con los retractores. Dice que es single use. O sea, Sí, pero... Sí, todos son single use. Claro. Todos son single use. Los ganchos también. Claro. ¿Hay alguno que lo use y lo tira? No, no creo. Por eso. En nuestro medio, en el hospital italiano, por temas de normativas y demás, sí se descarta. Muy bueno. Y con respecto al comentario del Lenstar y el LT que nos da, ¿eso le da cierta información o no confían? No, en esta catarata no. No. ¿Vos decís para el cálculo del lente o para...? No, para lo que decías de tener en cuenta si el cristalino era gordo. Sí, pero no sé en cómo... este caso... Miren, hay 2 factores que te va a dar el UM, que el Lenstar por ahí está bastante bueno, pero el UM lo que te va a decir son 2 cosas. Primero, el grosor que tiene, y segundo, la consistencia. Sí, si la cápsula está bien o no, porque sí. hay polares posteriores que te aparecen así blancas, son los síndromes de enmascaramiento. Entonces, está roto, se hidrató, te apareció blanca y vos te la comés como que es una catarata blanca y en realidad está rota abajo porque es una polar. Ya con que hacer lo mismo, es un vitrectomizado, que se le hayan dado a la posterior y te aparece blanca. Entonces, el UM tiene ese valor enorme, que es saber si está intacta y qué grosor tiene, ¿no?
inclusive te puedes encontrar con post-vitrectomizados que tengan el núcleo en el vitrio, ¿viste? Hay un montón de cosas. Hace poco salió un artículo que afirma el aumento de incidencia de ruptura de cápsula posterior en pacientes que recibieron múltiples inyecciones de antihipergénicos. Realmente por esto, creo que en algunas inyecciones ya han hecho un toque. Sí. Por eso es muy importante tener a disposición VM, o al menos, inclusive te diría, un modo B, porque hasta puede estar en el núcleo del vitrio, por lo menos algo te informa, ¿viste? Bueno, avanzamos entonces con Matías Galgano con su presentación. ¿Qué tal? Mi nombre es Matías Galgano, yo soy residente de tercer año del Hospital Santa Lucía. Dame un segundito. Y les voy a presentar el caso de un paciente que recibimos Aguante el Santa. Gracias. De un paciente que recibimos en octubre del año pasado por una herida corneal penetrante por un cepillo de amoladora. Lo operamos en La Guardia con el doctor Brown y 2 meses después, en los controles, aparece una catarata subcapsular posterior, paciente de 30 años. Lo que hacemos en este caso, yo opero con la doctora Tarditi los lunes, es una anestesia subtenoniana con lidocaína al 2%, con lidocaína al 2%, y tenemos en cuenta un par de cosas para saber para la cirugía. Primero, que en este caso, que nos habían pasado recién 6 meses, los puntos corneales no los habíamos quitado todavía. Hablándolo con los otros cirujanos, decidimos dejarlos hasta después de la cirugía. Otro, la existencia de una sinequia posterior. Las sinequias posteriores en estos pacientes son muy importantes y es súper importante no realizar una sinequiólisis durante la cirugía. Es casi lo más importante que tenemos que tener en cuenta con ellos durante el proceso de la cirugía. La incisión la realizamos con un cuchillete 2,8, corneal valvulada. Colocamos azul-tripán, como en cualquier cirugía normal. Y luego del azul-tripán, la sustancia viscoelástica. Una vez que ya estamos dentro del ojo y al colocar la sustancia viscoelástica, vuelvo a repetir, es súper importante tener en cuenta la sinequia posterior, porque es lo que nos va a dar sostén siempre, si existiera algún problema a nivel sonular o en la misma cápsula. Entonces colocamos la sustancia viscoelástica, disculpen el foco, pero el paciente se movía mucho y se me complicó un poco. Cuando entro a realizar la rexis, otra cosa importante en este tipo de pacientes, que es lo que me está marcando la doctora, es realizarla siempre amplia y alejada del lugar de la sinequia. Entonces una rexis que van a ver se va a realizar un poco más alejado del centro. Es importante también remarcar que en este paciente, aparte de que tiene 30 años, el eje pupilar está libre, la sinequia es bien periférica. Y eso es importante al momento de la cirugía. Acá disculpen que no se ve bien, pero se realizó una rexis que es bien periférica, amplia, de todas maneras por la edad del paciente misma y por las características de la herida, sabemos o suponemos que la catarata va a ser blanda, entonces no sería tan importante en este caso realizar tan grande la rexis. Y a modo de explicar cuál es la preparación previa que tuvimos para la cirugía, nosotros hicimos un OVM en el hospital en el cual se observó que no existía ninguna debilidad a nivel sonular y a nivel de las cápsulas anterior y posterior estaban intactas. Como la OVM es operador dependiente, nosotros no podemos saber nunca si es real eso, tiene un porcentaje que puede fallar. Entonces nos preparamos y tenemos ahí en el quirófano un anillo de tensión capsular, si existiera alguna zona de debilidad, y al momento de pedir la lente, nosotros pedimos una lente de 3 piezas de Tecnis para colocar, para evaluar si vamos a colocar en el bag o en el sulcus. Después de realizar las incisiones de paracentesis, realizamos las maniobras de laminación e hidrodisección correspondientes, siempre teniendo en cuenta que no sabemos cuál es el estado de la cápsula y teniendo en cuenta que puede estar rota, sobre todo por la existencia de esa sinequia posterior. Entonces lo hacemos siempre lentamente, como si fuera una cirugía normal. Y comenzamos la facomulsificación, tratando de mover lo menos posible la pieza del facomulsificador y siempre con la mano izquierda,
atrayendo los restos de catarata hacia la punta del faco. Yo elegí la oliva por lo que habíamos hablado antes, de que no es una catarata dura, sino que es realmente blanda, y me da más seguridad hacerlo. Siempre lo hice con la botella bien baja, los parámetros bajos por las dudas. Cuando llegó un momento en el cual los restos de catarata no venían, porque estaban adheridos más que nada a la zona de la sinequia, por aquí. Entonces pasé a irrigación aspiración bimanual con la botella baja, atrayendo siempre con la aspiración, siempre activando la aspiración por debajo de la rexis para poder atraerla hacia el centro. Lo que empieza a aparecer, que lamentablemente quedó, es este tatuaje de la posterior. Aunque intentamos realizar un peeling de la posterior, no lo pudimos hacer. Acá vemos cómo viene el núcleo adherido y vemos cómo tiraba de la cápsula anterior. Una vez que terminamos de retirar la catarata, esta es la lente que vamos a colocar. Colocamos la lente, evaluamos previamente que el bag estuviera intacto. Estas lentes tienen la característica de podemos colocarlas tanto en el sulcus como en el bag, que es lo que hicimos en este caso. La acomodamos con una oliva, siempre de la unión de la áptica con la óptica, rotándola a favor del eje de la misma. Una vez que acomodamos las ápticas dentro del saco capsular, que ahora vamos a ver bien el borde de la rexis, que se ve por aquí, le hacemos un lavado de la sustancia viscoelástica como en cualquier otra cirugía y un cierre como en cualquier otra cirugía. Siempre, recalco, hay que tener los parámetros bien bajos, aunque en este caso es muy raro que exista algún problema de cápsula en este momento, y es importantísimo en este caso, y lo vuelvo a remarcar, dejar la sinequia posterior, sobre todo porque no está en el eje pupilar. Coloco una burbuja de aire para evaluar la hermeticidad de la cámara anterior y finalizamos la cirugía. Esto a mis compañeros de residencia, que estamos haciendo lo más que podemos en las guardias en el hospital para poder seguir adelante con la atención de la gente. Muchas gracias. Sí, muy buena, Matías, muy buena. ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, muy buena, la verdad, muy buena la cirugía. Ahora, ¿qué edad tenía el paciente? Tenía 30 años. Bueno, creo que entrar con el faco fue un exceso. Creo que podías haber entrado directamente con bimanual. Sí, sí. Otra cosita, a veces pasa eso, pero ¿no le erraste con ¿qué es lo que se movía? ¿El paciente? El paciente, la cámara, en el momento de la rexis, porque la cámara no tiene buen foco a veces, y nosotros pedimos todo el tiempo que nos avisen los que están por fuera si está en pero foco. ¿Se movía el paciente? Se movía mucho el paciente muy joven y ya sabía, se había movido mucho también en la cirugía de la herida penetrante y pasó también en esta cirugía. Bueno, algunas observaciones, por ahí tenés que hacerlo un caso complejo, vos veo que tenés buena mano, pero tal vez le hubiese hecho una anestesia general, ¿no? Si el paciente es muy joven y vos ves que no va, lo tenés que dormir del todo. Segunda, creo que estás en un lugar tremendo para aprender a suturar iris. Vos a este paciente le tendrías que haber suturado el iris. Eso te compras, aunque el hospital no te lo va a dar, pero te compras un ProLens 10 ceros y te vas, le sacás las sinequias posteriores. Nunca te tiene que quedar el borde del lente descubierto después de la cirugía, porque eso le va a generar un glare muy importante al paciente. Entonces vos agarrás, le cortás las sinequias anteriores y posteriores que seguramente tiene, y te pones ahí a suturarle el iris, y se lo deja bien redondita la pupila y bien precioso. Le metiste el lente al revés, creo que, no sé si te diste cuenta, creo que si vemos, me parece que estaba al revés, pero no importa, son detalles que uno está aprendiendo y a veces pasa. Si querés vemos el video de nuevo, me parece que entró la pata al revés. No, me parece que entró la pata al revés. Pero bueno, eso es un detalle, pero vas a ver que la pata tuya
que tiene que quedar apuntando para tu izquierda, perdón, para tu derecha, queda apuntando para el otro lado. ¿Ves? Sí. El lente está al revés. Pero no importa, son cosas... De haber rotado, no me di cuenta. No importa, pero te digo, el lente al revés seguramente no te va a complicar la cosa en este caso, está en el back, te puede cambiar la... Va a Sí, quedar miope. te puede cambiar la refracción. La refracción. Quizá remarcar que quizá no es tan importante si el lente de 3 piezas queda al revés en el back, pero no puede quedar al revés en el sulcus. No, por eso digo, en este caso no le va a generar ningún problema porque está en el back. Más que Va a quedar un refractivo, poco miope y nada más que más. refractivo no va a pasar nada. No lo podés hacer en el sulcus porque te va a hacer un atrapamiento pupilar, una captura pupilar. Pero además te digo, Matías, comprate un Prolene 10 ceros y empezá a suturar iris. Eso te va a dar mucha satisfacción. Gracias. Sí, era un caso lindo para suturarlo. Acá están preguntando del auditorio si hubiesen considerado, antes que una general, una anestesia parabulbar. Al panel de expertos, ¿qué opinan? Pero lo que Sí, pasa es que por eso le pregunté a se él movía si se el movía el paciente, ojo no o el el ojo. paciente. Se movía el paciente. Se movía el paciente, no el Claro, ojo. Sí. No el ojo. Perfecto. ¿Por ello era general o no había muchas más opciones para Claro, que no se mueva claro. el paciente? Exactamente. Bueno, Matías, muchas gracias por tu caso. Ahora A vamos a ustedes. pasar al último caso dentro de los residentes. En este caso es el jefe de residentes de la Fundación Oftalmológica Argentina, Guillermo Teiza, que va a presentar lentes fijadas. Empezamos bien. Para Fabio. Creo que se corta. ¿Ahí se ve? Sí, sí, sí. Se viene el tercero. Bueno, yo quería mostrar dos casos de dos pacientes que habían quedado afáquicos después de 2 facos sin soporte capsular, ni anterior y posterior, y por ahí hoy en día que está de moda la Yamane y las Yamanes modificadas y otras formas de fijar los lentes a esclera que capaz requieren un poco más de experiencia, un poco más de cancha o endopinzas, instrumentos. Esta es una forma de hacerlo que para mí es súper fácil y cuando uno está empezando es una herramienta más que está buena. Y lo único que hacen falta son suturas. Bueno, primero lo que hay que hacer, uno agarra una lente 3 piezas, en este caso era una Senta 9003, y hay que atarle las patitas, le atás las ápticas con Prolene, Prolene 9 o 10 ceros, yo acá usé 10 ceros. Acá lo importante es que quede bien equidistante un lado y del otro de las ápticas. Entonces uno ata lo mismo que hacer un punto de córnea, 3-1-1, un lado y del otro. El hilo de Prolene viene generalmente con 2 agujas, entonces hay que cortar las 2 agujas y que quede solamente el hilo y usas mitad y mitad para un lado y para el otro. Bueno, una vez que está un lado y está el otro, cortamos uno de los 2 cabos para que nos quede un cabo nada más de cada lado, y ese es el hilo que vamos a ir a suturar después a la esclera. Bueno, este era un paciente los dos eran casos bastante añosos. Básicamente lo que hay que hacer, uno abre la conjuntiva de los 2 lados. Para mí lo más fácil es hacerlo así en forma oblicua, de un lado y del otro. Hay que marcar a 1,5 milímetros del limbo. Este ojo ya tenía una vitrectomía anterior hecha, entonces por eso por ahí está medio hipotónico. Entonces uno hace la esclerotomía con un cuchillete de 15 grados, era eso, poquito de viscoelástico en la cámara anterior, de paso reabrimos la incisión principal de la faco, que por ahí vamos a poner la lente. Bueno, ponemos la lente plegada. Una vez que la lente está dentro, se despliega dentro, dejamos una de las ápticas afuera para que no se nos vaya para atrás. Y un poquito más de visco para proteger la córnea. Y básicamente lo que hacemos acá es se puede entrar con un Kugel, en este caso yo usé estos ganchitos. Uno agarra, tiene que sacar por la esclerotomía el Prolene 10 ceros. Entonces va a buscarlo, no siempre es tan fácil,
agarrarlo ahí. Una vez que lo pescas, lo sacás por la esclerotomía. Lo mismo al otro lado, colocamos el áptica adentro, y lo mismo acá, con el ganchito, sacamos el prolene por la esclerotomía. Una vez que sacamos los dos, nos fijamos que esté la lente centrada, y ahí hay que pasar justo encima de la esclerotomía una sutura, que en este caso yo usé seda virgen, se puede usar Gore-Tex también, que es mejor en realidad, pero bueno, un poco más caro. Entonces, pasamos la seda virgen ahí encima de la esclerotomía. Es importante tratar de pasarlo justo arriba de la esclerotomía para que el punto después quede lo más escondido posible en la esclera. Hacemos otra vueltita más como un rulito para que eso quede bien ajustado. Bien, un lado del otro, hacemos el rulito. Ajustamos ahí. Y después, el polipropilene 10 ceros, que suturamos a la áptica, pasamos 3 puntos y lo suturamos a la seda. De un lado y del otro y de un lado. Yo hago 3 siempre por las dudas. Por las dudas que no se suelte. Ahí está el segundo. Y después lo mismo del otro lado. Hacemos 1, 2 y 3 de cada lado. Pasamos en la seda. Hacemos el rulo, pasamos de vuelta por encima de la esclerotomía para que quede bien agarrado. Y lo pasamos otra vez. Bien, una vez que está hecho el rulo, agarramos el polipropilene 10 ceros, lo mismo que en el otro lado. Como un punto de córnea, 3, 1, 1, a un lado, al otro y al otro, de los dos cabos que nos quedan de la sutura que pasamos por la esclera. Una vez que está suturado, hay que cortar bien al ras los puntos, que tratar de, como les digo, que quede lo más escondido posible en la esclera. En el próximo video se ve mejor cómo hago es como un túnel escleral para que eso quede ahí más escondido. Bueno, una vez que cortamos bien al ras, lo único que hay que hacer ahí es cerrar la conjuntiva, y bueno, ahí queda. Es una cirugía bastante sencilla de hacer, no tiene mayor complejidad más que saber suturar esto, no tiene mucha ciencia. Y que queden bien equidistantes un lado y el otro de las ápticas cuando uno las sutura. Una vez que cerramos la conjuntiva de los dos lados, hidratamos un poquito la incisión y listo. Lo que sí, obviamente, que conviene hacer una vitrectomía anterior, una vitrectomía completa, para cuando uno va a buscar con el Kuglen o con el ganchito, no traccionar el vitrio. Los dos casos estaban vitrectomizados. Bueno, el segundo caso, era un paciente que tenía una queratoplastia penetrante, que había tenido también una cirugía de catarata complicada sin soporte capsular ni anterior ni posterior. Entonces, haciendo como el surco ese con el 15 grados, eso ayuda después a por ahí que el punto quede un poquito más enterrado en la esclera y no quede tan sobresalido. Bueno, acá pongo pausa un segundo. Esta lente que está buena, que es de Aurolab, es una lente monopieza, rígida, pero que trae, no sé si se llega a ver, que tiene como que tiene los agujeritos para para atar el hilo. Entonces es mucho más fácil y acá hay mucho menos riesgo de que después la sutura se corra por el áptica. Como uno la agarra del agujerito, es mucho más segura. Obviamente la desventaja es que es una lente rígida, que hay que abrir mucho más la córnea para poner la lente. Pero bueno, como era un paciente con un injerto que tenía mucho astigmatismo, aprovechamos y pusimos esta lente de Aurolab. Básicamente lo mismo, una vez que la lente está dentro, sacar los polipropilenos por las esclerotomías. Una vez que sacamos los polipropilenos de los dos lados, pasamos la sutura. Acá también usamos seda. Hacemos las 2 vueltas y suturamos las 3 veces a cada lado, de un lado y del otro.
Una vez que terminamos, cerramos la córnea y la conjuntiva, y bueno, cerramos la pupila acá en este caso con un poquito de Miostat, y pusimos una burbujita de aire. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Hola. Sí. Bueno, acá vimos muchas ideas que tuvo Malbrán hace muchos años, ¿no? Exacto. Cuando yo lo veía poner un cooler adentro del ojo, por la aparición dije, esto es una locura, pero después aparecieron muchos devices y pincitas y cosas, ¿viste? Así que está muy bueno, muy buena la resolución. A mí me gusta mucho suturar los lentes. A mí la técnica Yamane me parece muy cool, digamos, hoy en día está muy de moda, pero yo creo que todos esas ápticas van a terminar horadando la conjuntiva, el canal y todo. Valverde, que es una inteligente modificación, que es hacerle un bolsillo primero, que ahora veo que lo está haciendo más profundo, entonces creo que ese puede ser que puede ser una solución, de hacerle un buen bolsillo. Yo empecé suturando lentes con Prolene haciendo flaps. Y si uno tiene, si no le hace un flap, inclusive ese flap muy gordo, ¿no? Y si uno no le deja bien el nudo de alguna manera, los nudos terminan horadando el flap. O sea, y les he puesto parches de esclera arriba y me han terminado horadando el parche de esclera. ¿Viste? O sea que estas técnicas son muy, muy buenas, pero tienen este punto. Uno tiene que ser muy prolijo en cómo termina ese nudo que hiciste, Guillermo, o cómo terminas con el áptica, porque, mirá, es cuestión de tiempo, ¿viste? Te lo vas a ver al paciente 1 año, 2 años, al tercer año te va a venir con el nudo afuera, y ahí no vas a saber qué hacer, ¿viste? Entonces, no te digo que está buenísimo, porque y una de las cosas que me extiendo un poquito, una de las cosas he aprendido a no hacer más flaps. Entonces hago algo como hacía Malbrán, ese canalcito, ese tunelcito como hiciste. Bolsillito. No bolsillito, es como un mini bolsillito. Como un surco. Es un surco en la esclera. Entonces ahí metés la sutura, la metés ahí adentro. Hasta ahora es lo que mejor resultado me ha dado. Porque todo lo que sean bolsillos y cosas se han terminado orando, ¿viste? Hacer eso y meter el nudo ahí adentro del ojo, digamos, ¿no? Meterlo para que no quede nada. Sí, no sé otro... Julio, ¿cuál es tu experiencia con...? No, el tema es que cuando uno ve que hay tantas técnicas para algo es porque no hay una que sea perfecta. Es decir, cuando hay tantas approach, tantas variables, es porque todas tienen su punto débil. Yo lo que hago para mantener el ojo, porque eso ayuda un montón. Maniobra importante. Julio, mantenedor de cámara. Maniobra importantísima, mantener la cámara. Yo le meto un mantenedor también, de una. Exacto. O mantenedor, o el trocar de... Total, uno lo cierra, lo deja, si no necesita estar inflando, lo tapa, pero sabe que en algún momento puede necesitarlo. Julio, perdón, Julio, ¿y qué te parece el Prolene 10? El 10 y el 9, ¿no? El 9, sí. Digamos, yo he usado casi todos. He usado el Gore-Tex, he usado el glue de Agarwal, he usado la variable sin glue de Agarwal. En fin, la cuestión es que uno, sí, es lo que vos decís, si uno lo deja que el nudo horadó, sonamos. Eso vuelve, y yo le he hecho parches y me lo han comido el parche. Se te lo come el parche, no te dura, te dura un año más. Sí, y después ¿qué haces? Porque lo desatás y tenés que volver a atarlo. Sí. No, es un problema. Yo te preguntaba el 9 y el 10 porque yo creo que el 10 a la larga se te va a cortar. Creo que el 9 es el un 9 poco es mejor. Y tal vez sea mejor el Gore-Tex. Creo que es así. El Gore-Tex es un nudo más grande. ¿Se consigue acá en Argentina?
Sí. ¿Ahora? Bueno, Sí, ahora. sí. Se conseguía, sí. Sí. Después, si quieren, les mando la empresa que les vende el Gore-Tex. Dale. Sí, sí. Es muy importante tener, pues es fácil para anudar. Es muy amigable anudar. Sí, y hay que hacerle un nudo 1-1-1, porque si haces 3-1 te queda un... Gordito. Sí, te queda un bodoque que no es imposible de ocultar. Así que hay que hacerle 1-1 y 1. ¿viste? Pero está muy bueno el Gore-Tex. Está muy bueno, sí. Yo es lo que prefiero, digamos, hoy día. Pero también es cierto que esto es muy dinámico y va cambiando constantemente, ¿no? Pero muy buena la cirugía y muy buena esa idea de hacer esos canalcitos, esas esclerotomías. Eso creo que a mí por lo menos a mí me dio muy buen resultado. Gracias a Malbrán, ¿no? Sí. Bueno, Guillermo, muy bueno lo tuyo, la verdad que es una técnica que no se ve tan frecuente hoy en día, como decía Fernando, todo el mundo muestra Yamane, así que está bueno ver otras alternativas. Así que bueno, le dejamos a Julio que muestre su presentación de catarata o extracción de lente fáquico. Acá estamos. Bueno, realmente estuvo muy bueno todos los temas. Vamos a empezar con esto. Mira, justo ahí preguntan en el panel de preguntas quién provee el Gore-Tex. Así que... No se te escucha, Fernando. No, que perdóname, pero ahora no lo tengo, pero después si se los mando al mail, ¿ustedes lo pueden mandar? Sí, cómo no. Dale, porque ahora no lo tengo acá, lo tengo en contactos y no tengo que entrar, no quiero perderme esto. Después se los mando al mail de la SAO y ustedes lo mandan. Bueno, la presentación esta que quería hacer un poco es algo que vengo pensando hace unos meses, por varios casos de este tipo de lentes que he tenido con cataratas, con córneas más o menos, y entonces yo decía, habitualmente hacía esto, con lentes intraoculares fácticos rígidos. Obviamente si son plegables, si es un Artiflex, no. Pero en esto uno sacaba el lente, hacía la incisión, sacaba el lente. Fíjense que es un caso que tiene una queratotomía radial encima. Pero ven lo que es un ojo muy miope, de una cámara muy profunda, que está perdiendo por todos lados y que tenemos la alternativa de hacer una segunda incisión, cosa que algunos hacen, cerrar la inicial y hacer una segunda incisión. Entonces, esto con un Artisan, que si se fijan ahí están todas las... Esto termina así, sí o sí, y termina haciendo una FACO en una catarata, en una cámara que no es profunda, no es hermética. Entonces a mí se me ocurrió hacer, si podemos sacar esto acá, ahí está. Entonces se me ocurrió primero hacer la cirugía de catarata y luego plantar la lente. Entonces empecé haciéndolo, digo, voy a ver cómo es de complicado hacer una rexis con el lente de cámara anterior puesto adentro. Y realmente es buenísimo porque tengo una rexis guiada por el lente. Entonces uno hace la rexis lo más regular y centrada y del tamaño que uno quiere, teniendo en cuenta el diámetro de la lente. Y de esta manera uno puede manipularla. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Bueno, empecé a hacer la incisión de 2,2, que es la que uso habitualmente. Le pongo visco encima y debajo de la lente. Esto protege la córnea por un lado y me crea un espacio para trabajar entre la lente y el cristalino. Hago toda la cirugía, que generalmente son pacientes relativamente jóvenes, con lo cual hago una hidrodisección y prácticamente una facoaspiración. Coloco la lente, luego amplío la incisión escleral y explanto el lente y suturo la incisión. Y entonces esto es
lo que es la cirugía que estoy haciendo en estos casos. Es decir, acá tenemos, este es un caso de una paciente de 50 y pico de años, 52, y ahí está el lente, le pongo visco por adelante. Fíjense las burbujas, cómo después van a seguir, hago la Rexis por debajo del lente, y si ustedes ven las burbujas de aire ahí, van a ver que van a seguir ahí con el visco prácticamente toda la cirugía. Es una cirugía que uno tiene que ser muy cuidadoso y manejarse en un espacio muy chico. Es como si tuviéramos una cámara muy pequeña. Esta tenía un recuento endotelial muy bajo de este ojo. Ahí le hago la hidrodelaminación y la hidrodisección, lo cual es prácticamente una facoaspiración. Aspiro yo uso una punta de 2,2 de MST para el faco, para el Stellaris, y bueno, ahí le aspiro los restos del cristalino y luego la punta del Barrett de IA que uso de MST también para aspirarle el resto de las masas y demás. Pero fíjense que hasta este momento estoy con la incisión de 2,2, la cámara hermética. Existe un movimiento, fíjense que estos son ojos que hace 20 años tiene esa lente y el iris tiene cierta flacidez que es bastante, aparte, como veíamos en la foto inicial, el iris tenía una zona atrófica y bueno, se aspira toda la corteza, la aspiro, digamos, con mucho cuidado y como veo que acá me queda un poquitito, hago mano y medio, que siempre ayuda para la corteza subincisional, y una vez terminado de aspirar, con el lente puesto adentro, fíjense las dos burbujitas que están ahí adelante, están desde el comienzo. O sea, hay una capa de viscoelástico entre la lente y la córnea. Termino de aspirar, usando la irrigación por la mano derecha y la aspiración por la mano izquierda, y ahora pongo la lente debajo de la otra lente. Es una lente, esta de acrílico hidrofílico. Este es otro de los temas, que muchos de estos lentes son negativos, porque el lente de Bykov que tenía puesto era de -20. La pongo dentro del saco y una vez que termino, fíjense las burbujas, ¿no?, que siguen ahí. Recién ahí agrando la incisión y extraigo la lente. Esto lo he hecho con algunos Artisan, con algunos de estos lentes tipo Bykov, y realmente me siento más cómodo. Digamos, la cirugía es menos compleja, porque una cirugía en estos ojos con una incisión muy grande, y hacer una segunda incisión no me gustaba. Bueno, y acá tenemos el caso final con con el iris, con su atrofia, y esto es un poco lo que quería mostrar en estos casos, que para mí son casos complejos por varios motivos. Por el tipo de ojo, porque son pacientes que vienen operadas hace mucho tiempo, a veces con muy buena refracción, a veces no tanto, a veces ya están bastante miopes, que son en general ojos muy largos que siguieron creciendo a lo largo de la vida, y que, bueno, hay que darle un resultado y una respuesta. Nada más que eso era. A ver qué opinan. ¿Puedo decirte algo? Sí. No, dos comentarios. Recuento bajo con lente hidrofílico no es del todo recomendable, porque este paciente, si requiere una cirugía de endotelio,
le vamos a tener que colocar aire y posiblemente ese lente Exacto. se pacifique, o sea, no es un detalle. Y el segundo comentario, yo quise hacer lo mismo con el fento, digamos, dilatar la pupila. De hacer fento dije, esto es un juego de niños, le hago la faco. Lo encontré que para mí, por lo menos con el fento que yo uso, es una contraindicación. Porque, ¿qué te pasa? Se te empiezan a juntar un montón de burbujas De abajo burbuja, claro. entre el cristalino y el lente que tengas colocado, el ICL o el lente de cámara anterior, se te empieza a formar ahí, y llega un momento que no ves más nada y vos no sabés si te hizo una buena capsulotomía o no. Entonces la única que te queda es sacar cuidadosamente el lente, teñir, a ver si te hizo una buena capsulotomía. Entonces se convierte en una cosa que no, para eso es mejor hacer lo que vos hiciste. Es muy interesante la idea, pero no con el fento. Yo por eso, esto lo estoy haciendo exclusivamente para los lentes que hay que sacarlos por 6 milímetros o 6,5. Y por supuesto no los ICL, que uno los saca por incisiones más pequeñas, y por los Artisan tampoco, sino los rígidos. Sí. Y tampoco lo he intentado con fento, no se me ocurrió hacerlo con fento, pero es verdad, lo de las burbujas complicaría bastante. Sí, y lo del asunto del lente de acrílico hidrofílico, a mí tampoco me gustaba nada, pero desgraciadamente en la mayoría de los lentes que uno está más habituado, casi no hay disponibles de esos lentes negativos de mucho poder negativo. Cruzar los dedos. Sí. Julio, acá del auditorio te preguntan cómo haces el cálculo de la lente, si modificás algo del cálculo. El cálculo de la lente es fácil. Hay una variante que es poner modificaciones según el largo axil, si tiene lente fáquico, de acrílico, dice los materiales inclusive. O sea que eso no es, o sea, es complicado por el hecho de ser un miope alto. Esta chica, por ejemplo, yo le tiré, ella estaba miope de 5 y pico, aún después de todo esto, del lente fáquico, y yo la dejé, lo tiré a -2 más o menos y quedó en -1,50, más o menos. Pero... Bueno, Julio, les quería preguntar, ¿qué tipo de lentes usan así con miopía magna, con cálculos que dan menos 10, menos 15? ¿Qué lentes existen? Sí, eso es muy complicado. Los lentes negativos con largos axiles de 32 o más aún son muy complicados, y a veces uno tiene que usar, digo, prácticamente lo que uno consigue, porque hay, Reiner tiene negativo, tienen otros que hacen Alcon. lentes. Alcon, sí. Pero ¿sabes qué? No me gustó el span. Nunca me gustó el cálculo de los span. Es que justamente acá lo difícil es hacer el cálculo, porque los lentes estos que son negativos tienen otra geometría totalmente distinta. Entonces Alcon tenía la misma constante cuando los usábamos, entonces la erramos por mucho. Totalmente. Ahora como hay en el ULIV hay constantes para negativos, sí. Está la adaptación, viste, para ojos largos, uno sí. acerca más el botín, pero, sí. son difíciles de calcular. ¿Y qué hacen si tienen astigmatismo corneal significativo? ¿Lo corrigen con la lente? No hay tóricos negativos. No, de esos poderes no hay. No. Salvo que hagas un piggyback. Claro, con un ICL, o lo que puedes hacer muchas veces es hacer un piggyback con un ICL, que no sé cómo se comporta con el endotelio si le hacemos no sé, yo sé que por ejemplo
un Surcoflex no le tenés que poner porque es hidrofílico igual. O sea que Exacto. después se te va, en todo caso, a pacificar. Bueno, Sí. sería más fácil cambiarlo. Pero le pondría así un piggyback con un ICL. He visto casos Sí. que le dejan la ICL que tenía el paciente y, digamos, operan la catarata y lo suplementan con una lente pseudofáquica, digamos, ¿Sí? sin sacarla y Sí, cambiarla. se puede hacer. Hay combinaciones Sí. para hacer, ¿viste? Yo le trataría de dejar, hacer un buen cálculo, dejarlo cerca de lo que yo quiero, y si después tengo que hacerle algún ajuste, lo hago con un ICL, por ejemplo. Sí, es una buena alternativa porque es poco invasiva y es mucho más fácil el cálculo, ¿no? Y te corrige toricidad y todo, ¿viste? Sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias por todo. Ya Fabio me está apurando un poco que arranca el Terminamos curso. justo en tiempo. Justo en tiempo, no se puede quejar. Así que quiero agradecerle principalmente a los expertos, a Julio y a Fernando, que se ocuparon, presentaron y se ocuparon de darnos unas buenas devoluciones, dieron tiempo de ustedes, así que muchas gracias a ambos. Y también pasar un poco el chivo, que la semana que viene la SAO Joven está organizando uno más de estos, que va a ser de complicaciones en la cirugía de cataratas. Estos eran casos complicados, vamos a presentar complicaciones. Así Muy buena. que Yo muchas gracias. los felicito por las presentaciones, que son todas muy buenas. Sí, la verdad que sí, Sí, la muy convocatoria lindo estuvo caso. muy bien también. Hubo más de 330 personas hoy conectadas, así que para ser el primero muy bueno. Gracias a todos. Muy bien, gracias. En estos días que tenemos mucho tiempo en casa, está buenísimo tener este tipo de actividades para tener la cabeza ocupada y estar ansiosos por las próximas cirugías. Por volver. Mañana seguramente se suba esto a YouTube para el que no lo vio. Bueno, muchas gracias a todos. Nos Bueno. estamos viendo. Chao. Chao, Adiós, hasta luego, Fernando. gracias. Chao. Chao.